estas hojas se pegaron ahora. A ver. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la palabra del Señor? Orar sin cesar. Diga conmigo, orar sin cesar. Orar sin cesar. Otra vez, hasta que todos estén de pie. Orar sin cesar. Otra vez. ¿Cuándo debe de orar? ¿Cuándo debe de orar? Todo tiempo. Ahora note esto, hermano. Déjeme, le doy otra prédica rápido. Muchas veces, hermanos, Dios, le voy a dar la introducción del mensaje del domingo, así rápido. Muchas veces Dios permite que lleguemos al quebrantamiento para provocar la fe en nosotros mismos. No le voy a dar la cita bíblica, pero usted se la va a saber. Dice que cuando los 12 apóstoles iban en la barca, de repente vieron un fantasma, ¿sí o no? ¿Cómo estaba el viento? ¿Cómo estaban las olas? ¿Cómo estaban los apóstoles? Asustados, a punto de morir, ¿sí o no? Miraron un fantasma y se asustaron más tremendamente, pero hubo uno que sacó el pie de la barca. ¿Está conmigo? Y muchas veces Dios nos lleva al quebrantamiento para que uno, hermano, recapacite. Si usted lo ve en el hijo pródigo, el Señor lo llevó hasta lo más bajo, hermano, para quebrantarlo y para que recapacitara, y dijo: hoy me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Pero hoy, en esta noche, hermanos, vaya conmigo a Juan 12:24. Vamos a leer otra escritura antes de orar en esta noche. Me dice un amén cuando ya lo tenga. Juan 12:24 y 25. Juan. ¿Alguien ha visto a Juan? Ya se nos perdió Juan. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice así. ¿Qué dice? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Verso 25. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Padre, te damos gracias en esta noche, Padre. Permítenos, Padre amado, en esta noche recibir revelación, Señor, recibir un espíritu de ciencia en esta noche, Padre, para poder compartir tu palabra con denuedo y que tu pueblo pueda salir bendecido en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Amén. De cierto os digo, que si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Alguien algún momento ha tenido, hermano? Bueno, ¿cuántas de las hermanas que están aquí han tenido maíz, una bolsa de maíz en su casa? O una bolsa de frijol. Y de repente por ahí se le cayó el frijol o el maíz, y por ahí lleva tiempo, hermano. Y cuando la semilla lleva tiempo en un cierto lugar, la semilla, hermano, sigue siendo una semilla, quizás con polilla, con gorgojo, como usted le quiera llamar. La semilla no deja de ser semilla. Mire, este frasco lleno de semillas de mostaza, ¿cuánto tiene aquí, hermana Esther? ¿Cuánto hace que usted lo trajo aquí? El año pasado, o sea, 365 días del año
tiene esta semilla aquí y la semilla sigue estando en su cáscara, ¿sí o no? Entonces, el Señor usó esta parábola, hermanos, para hablarle a la gente. Si el grano no cae donde tiene que caer, hermanos, nunca va a dejar de ser el mismo grano. ¿Está conmigo? La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Ayúdeme. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿por qué la gente no puede tener una nueva naturaleza? ¿Por qué la gente que se entrega a Cristo sigue siendo la misma persona? No puede haber cambios en la persona, recibe palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, congreso tras congreso, 40 días de fe, vigilias, y usted recibe palabra y palabra y palabra y palabra, pero usted no cambia, sigue siendo el mismo. Y lo que Dios quiere hacer en ti y en mí es provocar cambios. Dios quiere provocar cambios en ti y en mí. ¿Qué necesita hacer Dios en nosotros? Diga conmigo, Dios es un Dios creador y nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, la Biblia dice que somos la luz de Cristo, ¿sí o no? ¿Qué tanta luz tiene usted, hermano? Usted debe de reflejar a Cristo. Usted debe de parecerse a Jesús. En el mundo hay un dicho, dime con quién andas y te diré a quién te pareces. ¿Sí o no? En Cristo, hermano, si somos a la hechura de Dios, a la imagen de Dios, tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que aprender a ser piadosos. Tenemos que aprender, hermano, a ser compasivos, iglesia. ¿Está conmigo? Entonces la Biblia dice, hermano, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, ¿para qué Dios nos trajo a la tierra? ¿Se ha preguntado usted? ¿Para qué Dios lo trajo a la tierra? Dios no lo trajo a la tierra para ser un mentiroso, un tracalero, un ratero, hermano, un drogadicto, un alcohólico, un mujeriego. Dios no lo trajo para eso. Dios lo trajo a esta tierra con un propósito. El propósito es de hacer discípulos, no solamente en la ciudad, sino en las naciones, hermano. ¿Para qué? Para llevar las almas al propósito de Dios. Pero ¿cómo Dios puede cambiar a Silvia? ¿Cómo Dios puede cambiar a Edith? ¿Cómo Dios puede cambiar al pastor, a la pastora o a algún miembro de la iglesia? La única manera de que Dios puede cambiar a una persona, y se lo dijo a Jeremías, le dijo, ve a la casa del alfarero y cuando estés ahí yo te voy a hablar. Y lo que le dijo el Señor a Jeremías, le dijo, Jeremías, ¿has visto al alfarero? Tenía la vasija, se la deshizo, la volvió a amasar y la volvió a construir. ¿Por qué? Porque a través del quebrantamiento, hermano, Dios puede cambiarnos a ti y a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estaba leyendo, escuche, hermano, estaba leyendo un testimonio de Gigi Ávila, que un día estaba predicando, hermano, en una convención al aire libre. Y dice allí en el libro que Gigi Ávila estaba orando, hermanos, en la convención. Y de repente, hermano, él levantó sus manos, dijo, ahora vamos a orar por los enfermos. Dice allí el testimonio que escribió, que esa persona estaba en el hospital y que la desahuciaron. Y ahí donde la desahuciaron, escuchó que estaba allí Ávila predicando, hermano, y que le digo a su esposa, sácame de este hospital porque yo necesito esa convención, porque Dios me va a sanar.
Entonces dice que el hombre llegó, lo llevaron en una silla de ruedas y lo pusieron, hermano, ahí cerca del altar. Y cuando se acabó la convención, esa persona se fue enojada con Gigi Ávila porque esa persona no fue tocada por el predicador. Pero el predicador, desde donde estaba parado, le pidió al Señor Jesucristo que tuviera compasión de los enfermos y que los sanara. Les hizo el plan de les hizo como dice Santiago, si alguno está enfermo, haga oración. Pero ¿cuál tipo de oración? El tipo de oración que se le debe de hacer a los enfermos es el plan de salvación. Y Gigi Ávila comenzó a orar y comenzó a clamar, y esa persona se fue enojada que porque el predicador nunca lo tocó. Pero dice que cuando iba a su casa, paró el automóvil, le dijo a su esposa: para el carro, para el carro. Y cuando pararon el carro, comenzó a vomitar, y dice que todo el vómito que tenía era todo el cáncer que lo tenía invadido el cuerpo. Dios lo sanó. Pero a veces Dios, escuche hermano, a veces Dios nos lleva al quebrantamiento, a la línea, hermano, para podernos quebrar, para podernos romper, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? Antes del orgullo, ¿qué viene? Viene la altivez de espíritu, ¿sí o no? Hay gente que dice: pastor, tengo mi espíritu quebrantado. No, una persona que tiene el espíritu quebrantado es una persona incompleta, hermano. Lo que Dios quebranta es tu obstinación. Aquella persona que tiene una idea, hermano, que no la sacas de allí, y Dios dice: voy a romper su obstinación, la voy a romper y la voy a llevar hasta el piso. Y hermano, ahí es cuando Dios trata con nuestras emociones, que son cuando el alma está dañada, cuando el alma está, hermano, quebrada. Porque dice la palabra de Dios que es necesario que tú y yo menguemos para que Él... Ayúdeme. Es necesario que tú y yo menguemos. ¿Para qué? Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que cuando viene y agarra el sembrador la semilla, y la semilla es enterrada, hermano, y tapada con tierra. Dice que la tierra, hermano, produce un calor, y luego cuando el calor, hermano, hace que la semilla se quiebre, la cáscara se rompa, y luego viene la humedad, hermano. Dice que en ese momento, cuando la semilla se rompe con la humedad, dice que de ahí comienza a rebrotar un retoño nuevo, un tallo nuevo, hermano. Y dice que cuando sale a la superficie, ya dejó de ser aquel pequeño grano. Aquel pequeño grano se convirtió en una raíz, y esa raíz se agarró bien y brotó el tallo, hermano. ¿Para qué? Para echar un nuevo fruto. Y usted y yo, hermanos, no vamos a poder cambiar hasta que Dios nos quebrante. Si usted no es quebrantado, usted no puede dar frutos de arrepentimiento. Mucha gente dice: por los frutos nos conocerá. Sí, por los frutos. Y él piensa que por las naranjas, por los plátanos, por los duraznos. No, los frutos es que usted se arrepienta en el nombre del Señor Jesucristo. Se arrepienta de sus malos caminos, hermano, y comience a hacer la voluntad de Dios. Pero como dice el Señor: yo cómo voy a ser una persona nueva. Oye, si eres obstinado, orgulloso, ¿cómo crees que Dios te va a confiar un ministerio? ¿Cómo? No se puede, iglesia. Y la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que tenemos que ser quebrantados. Cuando usted es quebrado, hermano, cuando usted es quebrantado, y ya cuando a usted se le acabaron las fuerzas, hay gente que dice: pero ¿por qué Dios llega hasta el último momento? ¿Sabes por qué Dios llega hasta el último momento? Porque en el último momento estás quebrado, estás menguado, y ahí es donde Dios puede producir cosas nuevas. La Biblia dice desde el Génesis: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando estás quebrantado, Él envía la palabra y dice: levántate, y Dios te levanta, hermano. Hay enfermos que tienen que estar en su último, hermano. Y Dios me recordó un congreso
Algo tiene que morir. Capítulo 6 del libro de Isaías dice que que tuvo que morir el rey Ezequías, hermano, para que el profeta Isaías pudiera ver la gloria de Dios. ¿Qué representaba? Era un rey. Se reconocía que era un buen rey, se reconocía que hacía muchas cosas, pero ese rey estaba lleno de orgullo. Y la semana que viene vamos a estudiar los obstáculos del quebrantamiento. Pero el rey Ezequías era un obstáculo para el profeta Isaías. Pero hasta que el profeta, hermano, miró que el orgullo cayó y el rey se murió, dice ahí, yo comencé a ver la gloria de Dios. Ángeles me rodeaban, ángeles cantaban, ángeles me hablaban. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya no hay orgullo, ahí es donde Dios se hace presente en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy hay muchos orgullosos, hasta uno de predicador, hermano, es orgulloso. Yo siempre me pregunté, a veces cuando le presentan unos pastores que tienen almas como unas 30 o 40 almas igual que nosotros y nunca tienen tiempo para hablar con uno. Y yo dije, wow, cómo hay gente que tiene iglesias más grandes y tiene el tiempo para llamarnos, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Somebody praise the Lord. Amén. Pero ¿qué espera usted, hermano? ¿Quiere bendición? ¿Quiere cambio? ¿Quiere que Dios le bendiga? Dios puede hacer todo eso, pero si no hay cambios en tu vida, hermano, mire, escuche. El profeta Ageo, 12 profetas menores, 9 predicaron antes del cautiverio. Tres profetas menores predicaron después del cautiverio. Uno de ellos fue Ageo. ¿Qué vino a reclamar Ageo? Que la iglesia estaba muy ocupada en sus cosas, en sus trabajos y en sus negocios, y habían dejado la casa de Dios sola y vacía. ¿Sí o no? Ok. Y luego el otro profeta Malaquías. ¿Qué vino a reclamar Malaquías? Así dice el Señor, me han robado. Y el pueblo dijo, ¿en qué te hemos robado? Dijo, en los diezmos y en las ofrendas. No le digo de Zacarías porque se asusta. Esos 3 profetas trajeron un mensaje poderoso, iglesia, de los que se olvidaron de la obra de Dios. Dios, hermano, nos da las riquezas. ¿Para qué? Para darle un empuje al evangelio. Pero cuando usted no le quiere dar el empuje al evangelio, lo que usted le está dando el empuje a las cosas de Satanás. No quiere apoyar en la obra, pero sí va a apoyar todo lo del mundo. Y no lea a Zacarías, hermano, le digo que sí va a asustar. Cuando usted no apoya la obra de Dios y usted apoya las cosas del mundo, usted le está dando un empuje al económico satánico que hay en el mundo. Léalo, hermano. Daniel capítulo 12 le dijo el Señor, Daniel, sé estas palabras. Aún Daniel no entendía lo que Dios le estaba hablando en ese tiempo, pero todas esas palabras son para este tiempo. Y solamente los que oran, los que buscan la presencia de Dios, van a tener discernimiento, hermano, y Dios les va a enseñar esas cosas que aún estaban selladas. A veces, pero Señor, ¿por qué me tratas así? Si yo te sirvo, si yo predico, evangelizo. Sí, Jeremías también hacía lo mismo. Y si usted lee y Jeremías tuvo que entrar en una jaula y estar en medio del patio de la ciudad, en medio de una jaula. Allí Dios lo tuvo que romper, y ahí en esa jaula Dios vino y le habló tremendamente, iglesia. Pero a veces el quebrantamiento, en vez de buscar la bendición, hermano, nos alejamos de Dios. Y dice la Biblia que el quebrantamiento son para 2 cosas: para oír la voz de Dios y para tener una visión de Él. Uy, si están serios, hermano, para que estoy predicando Apocalipsis. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano.
Ay, pastor, ¿qué me está hablando? Bueno, hermano, para eso es la oración de la madrugada. Cuando uno está en lo secreto, el Padre, hermano, te enseña cosas secretas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A veces uno dice, Señor, pero ¿por qué? Y bueno, la Biblia dice en Romanos, que Pablo Romanos, todo nos ayuda para bien. Pero ¿para quién es ese bien? Número uno, para los que aman a Dios. Número dos, para los que son llamados. Si usted tiene un llamado de Dios, Dios lo va a procesar. ¿Usted cree que es fácil, hermano? A veces la gente dice, así como yo decía cuando el Señor me comenzó a llamar, dije, ya me veo yo predicando, pero dije, Señor, si me hubieras dicho o le hubieras dicho a alguno de los apóstoles las consecuencias de llevar tu verdad, nadie le entra. Por eso le hablaba lo de las 10 vírgenes. Dios me dijo, es una iglesia despierta y una iglesia dormida. Y aquel que se le despierta se enoja. Por eso cuando el pastor levanta la voz, cuando el pastor le está llamando la atención, cuando la gente se enoja, quiere decir que Dios la despertó. Estaba dormida. Porque dice, si todos supieran a qué horas va a venir el ladrón, todos se quedaron despiertos, ¿sí o no? Pero ¿qué hace el ladrón? Esperar que usted caiga bien dormido, que se le acabe el chavo del 8, porque acabándose el chavo del 8 queda bien dormido. ¿Qué risa les dio? Le atiné. Y cuando usted está bien dormido, hermano, entra el ladrón y lo roba y usted despertó asustado. Pero la diferencia es si alguien va y lo despierta y usted estaba en su tremendo sueño, usted se levanta molesto, ¿sí o no? ¿Ha visto la gente en la iglesia que se levanta y se va de la iglesia así? Es porque estaba dormido y la voz de la trompeta le dijo, hey, despierta tú que duermes. Eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo en la mañana. Y yo digo, Señor, ¿qué vamos a hacer con esta generación? Los viejos ya no quieren. Y el Señor me dijo antes de los 40 días de fe, los Elí ya no oyen. Yo voy a comenzar a despertar Samueles. Los viejos ya no oyen. Va a despertar Dios la juventud. ¿Está conmigo, iglesia? A veces, hermano, morir a nuestros deseos es difícil. Por eso el Congreso se llamó el que quiere venir, que venga. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y venga y sígame. Porque cuando Dios te llama es difícil dejar la familia, ¿sí o no? Es difícil dejar a los hijos, y más cuando los hijos te dicen, tú pusiste a la iglesia primero que nosotros. Es que ellos no entienden que el llamado es más fuerte que nosotros mismos. A veces, hermano, la familia, el trabajo, a veces no sabemos ir a trabajar o quedarnos a hacer lo que Dios está pidiendo. ¿Y qué dice el Señor? No puedes servir a dos señores. Y ahí es donde soltó la otra palabra. ¿Qué vale más para ti? ¿Una palabra de Dios o 8 horas de trabajo? Todos queremos hacer riquezas en esta tierra, ¿sí o no? Pero ¿qué dice el Señor? No hagas tesoros en esta tierra, donde el orín, ayúdeme, y la polilla. ¿Qué pasa con la riqueza? Se echa a perder. Pero si sus riquezas son en el cielo, cuando usted llegue a la ciudad celestial, usted va a ser un riquillo allá, hermano. Aquí puede ser un pobretón, pero allá va a ser un riquillo allá en el cielo, hermano. Se va a dar el lujo de caminar por calles de oro y por mar de cristal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a veces Dios, hermano, escuche, a veces Dios nos tiene que quebrar. Mire, ¿cómo se sentía Saulo de Tarso con las cartas? Uy, yo los mato, yo los arrastro como a perros, decía. Pero cuando el Señor lo tumbó de su caballo, ¿qué le pasó? Dios lo tuvo que quebrantar. Le rompió su teología, su hermenéutica, su escatología. Todo eso le rompió el Señor. Cuando mandó a aquel hombre, hermano, a que lo sanara, todo eso se le olvidó. Porque cuando Dios rompe nuestra estructura, es difícil ser las mismas personas. Alguien dice, ay, es que Silvia cambió. No, no, pues es que Silvia, hermano, si ya no es la misma de cuando llegó. ¿Cuántos años tienes aquí? 5 años, ya no es la misma Silvia. Y si ya no es la misma Silvia que yo conocí, claro que no. Porque hay un proceso, hermano. Uno va avanzando en las dimensiones del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero el que no ora, el que no se levanta, el que está viviendo solamente un evangelio live. Me congrego cuando quiero, voy cuando quiero, doy cuando quiero, sirvo cuando quiero. Pues déjeme decirle, tengo un mensaje para usted. Que cuando Él quiera abrir la puerta nuevamente, les va a decir, los juro que no los conozco. Señor, pero profetizamos en tu nombre, dijo. No los conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A veces es difícil cuando Dios nos quebra a través de un hijo, o a través de una pérdida, o a través de pérdidas de bienes materiales, hermano, o a veces la pérdida de lo económico. Se nos acaba el billuyo, hermano. ¿Qué voy a hacer, Señor? Bueno, ahí es donde Dios, hermano, quizás usted está como la viuda, nomás el charquito de aceite, la pequeña harina, y dice el profeta, dame de comer primero a mí. No, pero que me voy a morir. Bueno, es tu decisión. Es tu decisión. El dueño del oro y la plata y el Dios proveedor quiere proveer, pero todo está en usted y en mi, iglesia. Y lo que me gusta de Deuteronomio 28, que en el primer versículo de 28, hermano, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y escuchares sus mandamientos y hicieres lo recto delante de Él, dice que Él nos bendecirá y nos llevará a naciones, iglesia. Pero ¿qué encierra ese versículo? 3 cosas. Número 1, encierra la ley de Dios, los mandamientos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Número 2, el sacrificio. Porque servir a Dios requiere sacrificio en todo momento. Y va a haber momentos que usted va a estar cansado, que va a haber momentos que usted no quiere y dice, yo estoy cansado, ya doy de más. Y ahí es donde Cristo te va a decir, ok, si es tu sacrificio, ahora enséñame la excelencia. Y la otra parte que encierra ese versículo es la elección. Usted tiene la elección de decir sí, amén sí, o amén no. Yo escribí en mis redes sociales hoy, hablando del quebrantamiento. Dios nos llama con lazos de amor. Cuando usted y yo somos nacidos con un llamado, Dios nos llama con lazos de amor. O vienes con lazos de amor o vienes con lazos de dolor. ¿Cuánta gente cree que ha venido con lazos de dolor a servir a Cristo, hermano? Yo voy a decir algo con mucho respeto a mi esposa, pero un día dijeron, la semilla tuvo que caer en la tierra para que ella viniera y toda la familia viniera. Su papá murió en esos días. Su papá recibió a Cristo, lo bautizaron en la cama y esa semilla tuvo que caer, hermano, para que el retoño saliera.
Muchas veces Dios así nos trae cuando usted y yo tenemos un diseño del cielo. Dios no te mira en tu inicio, en tu proceso. Dios siempre te va a mirar en un término ya finalizado. ¿Está conmigo? Él no mira el proceso, Él mira ya las cosas finalizadas en ti y en mí. Pero a veces, mire, Pedro tuvo que ser quebrantado, ¿sí o no? Imagínense, le cantó el gallo 3 veces, crucificaron al Señor. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba viviendo su propio quebranto, iglesia, de que había negado al Señor. Porque bocón el hombre, yo voy contigo hasta la muerte. Cuando estaban ahí, ¿qué hizo? Tuvo que vivir su quebranto. Pero después, hermano, en el capítulo 2 del libro de los Hechos vuelve a aparecer Pedro. Y de allí para adelante hasta el día de hoy sabemos que Pedro nunca más volvió a retroceder en el Señor. Pero muchas veces lo que usted tiene miedo es lo que le va a llegar. ¿Dónde dice eso en la palabra? Pedro le tenía miedo a la muerte, por eso se le atravesó. Oiga, si apenas el Señor le había dicho: Pedro, gracias que no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice, y sobre esta roca edificaré la iglesia y a ti te doy las llaves del reino. Unos versículos más después: Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a crucificar, te van a matar. ¿Y qué le dijo el Señor? Satanás, apártate de mí porque me eres de tropiezo. A Pedro le vino la lucha por lo que tenía. A Job le vino la misma lucha. Todo lo que yo había pensado me sobrevino, dice. Tenía miedo tener las pérdidas que tuvo, y por ese espíritu de miedo, hermano, ese espíritu de miedo a eso lo llevó. Por eso Dios le dijo al Satanás: ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. Él nunca dijo: vengo de visitar a Job, ¿verdad que no? Pero el Señor le dijo: ¿qué no has considerado a mi siervo? ¿Se ha preguntado por qué Dios habló esas cosas? El quebranto a veces es muy doloroso, iglesia. Yo ya le expliqué el domingo qué es el quebranto. Síntomas de lo que yo no le hablé de otra gente, yo le hablé de mi quebranto, cómo me sentí en ese momento. Pero solo a través de ese quebranto Dios ha podido producir cosas nuevas en mi iglesia. Pero no ha sido fácil. He llorado, hermano. Muchas veces he estado solo, donde yo quiero que la iglesia esté conmigo y la iglesia, hermano, no está conmigo. Y luego a veces vengo bien, hermano, bien quebrantado, bien luchado, y vengo y lo encuentro usted aquí de la greña, celándose los unos con los otros, que porque uno se echó gel, porque el otro no echó gel, que porque una se echó brillantina y la otra no, por eso las sillas están todas brillosas. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, el quebranto, diga conmigo, el quebranto produce la bendición. Va a haber momentos que en tu quebranto vas a sentir que te estás muriendo, que la tormenta está muy fuerte. ¿Qué decían los que iban en la barca? Miraban un fantasma, las olas altas, los vientos fuertes, y todos agarrados de la barca a punto de morir. No tenían cómo salvarse, quizás no sabían, hermano, cómo salir hasta la orilla, y cuando miran el fantasma más miedo les dio. Pero hubo uno que se levantó y dijo: bueno, pues tenemos miedo, de todos modos nos vamos a morir. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué dijo el Señor? No tengan miedo, yo soy. ¿Y qué le dijo Pedro? Si eres tú, o sea, confírmame que eres tú, Jesús. Los otros quebrantados ahí, hermano, asustados, confírmanos si eres tú, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Ven. Yo no sé si en esta noche habrá un Pedro que quiera sacar su pie de la barca por su familia.
Yo no sé si en esta noche habrá un Pedro que quiera sacar su pie de la barca por sus hijos, por lo que Dios quiere hacer en su vida. Pastor, pero siento que me estoy ahogando. Hermano, a través del quebrantamiento, en vez de sentarnos a llorar, busca la bendición. Todo nos ayuda para bien. Busque el bien del quebranto. Jeremías llorando, se destruyó la ciudad, ya no va a poder habitar nadie. Y de repente Dios le dice: Jeremías, van a venir y te van a sacar de aquí, te vas a encontrar con un pariente y quiero que me vayas a comprar una heredad. Eso está loco, ¿sí o no? Si todos estaban en cautiverio. Pero la Biblia dice que debajo de este cielo todo tiene un tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted va a ser quebrantado de una manera o de otra. ¿Sabe por qué? Porque el reloj de Dios está caminando y el llamado de Dios se va a rezar más fuerte. Dice la Biblia que antes de la venida de Cristo, Él derramará de su espíritu sobre la juventud. O sea que antes de que venga el Señor, otra señal es que va a haber una generación nueva llena del Espíritu Santo. Oh, ahí está Joel 2:28, iglesia. Señales de su venida, un avivamiento de jóvenes llenos del Espíritu Santo. Y la otra mitad de la iglesia dormida. Ya hicieron demasiado, ya trabajaron demasiado. Por eso me gusta el canto ese que dice: mientras haya aliento en mis pulmones, yo seguiré alabando. ¿Está conmigo? Ahora mire, el quebrantamiento Dios lo provoca para sacar algo nuevo. Porque mire, si usted no es quebrado, no puede ser transformado. Dígale que esté a su lado: si no eres quebrado, no vas a poder ser transformado. ¿Por qué cree que hay gente que dura años y años sin recibir el Espíritu Santo? Porque nunca ha sido quebrantados, iglesia. Nunca han tenido un quebranto genuino delante de Dios. Y cuando venga ese quebranto genuino de Dios, hermano, usted se va a levantar como un niño, como el niño chiquito ahí llorando y ña, 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 pero hablando en otras lenguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice que verdad, hermano, si usted en verdad quiere dar frutos, tiene que aprender a morir a usted mismo. ¿Sí o no? Porque si usted no se niega, hermano, nunca va a poder dar frutos, ¿eh? Por eso es que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros parientes dicen: tiene 20 años en la iglesia y no cambia. La misma chismosa, el mismo chismoso, los mismos, hermano. Y dice el Señor: yo quiero sacar mi imagen de ustedes. Ok. Dice ahí, hermano, el afán. Aquí sale otra parte. El afán, diga conmigo, el afán. El afán, hermano, es el egoísmo. El egoísmo, dice, el afán es un egoísmo, un fuerte deseo centrado en uno mismo. Cuando una persona se afana por algo, dice, se preocupa. El afán es la ambición pura en la última instancia de una fuerte atadura en una persona. Se fijan las que voy a acabar este trabajo, lo tengo que acabar, y usted se afana que lo va a acabar y que lo va a acabar y no lo acabó, y fue al siguiente día, en una hora me la aviento, y se aventó casi todo el día. ¿Sí o no? Porque se afanó, hermano, y ese afán, hermano, es el egoísmo centrado en usted mismo. Yo puedo, yo soy, yo lo voy a hacer, tengo la capacidad.
dice el Señor, es puro afán convertido en egoísmo. Y el Señor habla en el capítulo 6 del libro de Mateo del afán. Mire el afán en Mateo 6:25. Vaya conmigo ahí. Emma, si me puedes traer un agua, por favor, hija. Thank you. Ya casi termino, hermanos. Dice la hermana Luz que cuando digo ya casi termino, es media hora. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Para que sepa que el reloj sigue caminando. Amén. ¿Lo tiene, hermano? ¿Qué dice el verso 25? Gracias. Y el cuerpo más que el vestido. Verso 26, mire lo que dice fuertemente todos juntos, 1, 2, 3. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice ahí, ¿qué dice? ¿No vale usted, no se considera de mayor valor, hermano? A ver, déjeme le pregunto otra vez. ¿No se considera usted más valor de lo que está hablando ahí? ¿Cree que su Padre que está en los cielos no le puede bendecir, no le puede sanar, no le puede restaurar? Sí, hermano. Dios puede hacer todas esas cosas. La Biblia dice que su palabra no regresa vacía. Pero ¿cuál es el problema? Que usted no tiene deseos de cambiar. Usted es capaz de que si sabe que le toca dirigir o predicar o cantar o danzar, usted es capaz de decir, no voy a poder llegar al culto. Y usted ya dejó su servicio a Dios y le dio más valor a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. A ver, vamos a hacer una aclaración. ¿Usted está vivo gracias a su patrón? ¿No? ¿Usted está bendecido gracias a su patrón? La Biblia dice que por gracia somos salvos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Nuestra salvación, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nos afanamos en las cosas que no son de Señor, hermano? Y ahorita le voy a dar un versículo que este versículo en la mañana me hizo llorar como 15 para las 4 me hizo llorar este versículo. Ahorita se lo voy a dar. En Mateo 6:27, ¿qué dice? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Verso 28, ayúdenme, todos juntos. El verso 29, ¿qué dice? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El verso 30, ¿qué dice? Y si la flor del campo que hay y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres? ¿De qué? ¿Hombres de qué? Ahora, la llave. A ver, ya viene la llave. ¿Qué dice el verso 31, hermano? No, ¿qué dice? No nos o sea, no tengas egoísmo. Mire, se le acabó el aire. Dice, no nos afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenéis necesidad de todas estas cosas. Ok, ¿qué dice la Biblia? Los gentiles buscan todas esas cosas, ¿sí o no? ¿Cómo se considera usted? ¿Cristiano o gentil? Porque los gentiles se afanan y buscan todo. ¿Qué vamos a comer? Hoy que si voy, el pastor, ¿qué piensa? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir?
¿Qué dice el mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es el que da las fuerzas? ¿Y qué pasa si te las quitara? Dime, vamos a ser sinceros, hermano. Yo no le estoy diciendo, no me malinterprete, pero quiero que entienda esto. Escuche, le voy a tratar varios puntos aquí. Si usted lo da todo por su patrón y usted se lastima en el trabajo, ¿cuánto cree que su patrón lo pueda mirar bien? ¿Mm? Si usted lo da todo por el patrón y usted se llegara a lastimar, ¿cuánto cree que su patrón lo pudiera mirar bien? Nada, hermano. A él no le interesa su salud, a él le interesa que usted le dé producción. ¿Sí o no? Ahora, déjeme, ese es el primer punto. El segundo punto, si usted es el más perrón o la más perrona de su trabajo y lo da todo en su trabajo, ¿qué le va a dar a su esposa o a su esposo o a sus hijos cuando llegue a su casa? Nada. ¿Sabe por qué? Porque usted lo dio, todo lo mejor lo dio en el trabajo y ya no tuvo nada para darle a su esposa y a sus hijos. Viejo, abrázame. Ay, vieja, es que estoy tan cansado. Ah, pero allá se anda usted, era la estrella de Hollywood en la compañía. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que el hombre cuando llega a la casa llega a dormir porque lo dio todo y a la casa llega a puras migajas. No, hermano, todo está en la Biblia, búsquelo ahí. Usted no puede dar un 100 en el trabajo y entregar migajas en casa. Pero como usted está acostumbrado a darle todo lo mejor a otro lado, mire, hay gente, fíjese los sábados y domingos, gente, hermano, 5 o 6 horas limpiando sus carros, sus rines y todo, y están 10 minutos con la familia y salieron de bronca, porque dieron todo lo mejor en otro lado menos en la casa. Le toca otro punto, hoy la paramos. Es que de alguna manera Dios nos tiene que hablar para recapacitar, iglesia. Yo no le estoy diciendo que se convierta en un holgazán en su trabajo. Trabaje, hermano, pero trate de guardar algo para cuando usted llegue a su casa. Tenga ganas de abrazar a Panchita o a Juanito. ¿Está conmigo? Pues que llegamos, hermano, exhaustos a la casa y ya no queremos hacer nada. Viejo, cuida a los niños. No. Parece como que estoy hablando verdades esta noche. Dele una ofrenda de palmas al Señor, iglesia. Está muy serio. Oye, es que siento que no nos amamos, nomás por los niños estamos juntos. No, hermano. El amor sigue ahí, lo que pasa que usted lo da todo en otro lado. Yo miro mucha gente seria aquí. ¿Le sigo hablando verdad, hermano, o le paro? No me cuques, Osvaldo. Osvaldo quiere vigilia y luego empiezan las alabanzas y el primero que sale corriendo. Ya me la sé, mire. Mira, ahí te dije que no me cucaras. Manda a la hija por delante, 5 minutos después él como que va al baño y ya no vuelve. Hasta iba a poner
mandar ponerle una malla al baño y que no se haya ido por ahí. Pero mire la llave, ahí está, hermano. Mateo 6:33, mire lo que dice Mateo 6:33. Ahí está la llave de todo. ¿Qué dice? Dígale al que esté a su lado, Dios desea determinar nuestras metas. No es tan fácil, hermano, fijar metas. No es fácil. Pero las metas, mire, a Dios no le desagrada que usted tenga metas, que quiera hacer esto, que ir a comprar propiedades, carro. A Dios no le desagradan esas cosas. Lo que le desagrada a Dios, que usted pone primero esas cosas por delante y a Dios lo pone en segundo lugar. Ahora, Dios, hermano, muchas veces quiere deshacer tus planes, porque tú y yo no estamos en esta tierra para hacer nuestros propios planes. Dios, hermano, quiere cumplir sus planes a través de nosotros. Ahora, este versículo que le voy a compartir en la mañana me llegó muy fuerte cuando estaba terminando de orar. Vaya conmigo a Mateo 26:39. ¿Lo tiene? Mire, Jesús expresó estas palabras. ¿Qué dice en el verso 39? Yendo un poco más adelante, se postró su rostro orando y diciendo, ¿qué dijo? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Ok, pare ahí. Los deseos de Jesús era no pasar por ahí. Se veía que muchas veces nosotros oramos para no pasar por ahí. Señor, guárdame de esas cosas, Señor, líbrame de todo mal. Pero a veces Dios dice, necesito que cruces ese desierto para sacarte transformado. Jesús dijo, él estaba llorando, hermano. Él estaba sudando gotas de sangre a través de su cuerpo, hermano. Él estaba quebrantado, él estaba, hermano, como hombre, se sentía destrozado, abandonado, hermano. Sentía la ausencia de todo lo que lo rodeaba, de toda aquella gloria que lo perseguía. Como hombre, hermano, sentía ese dolor tan inmenso y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero al instante dice que se aparecieron ángeles para fortalecerlo y comenzó a decir, pero que no sea como yo quiero, Señor. ¿Se acuerda que en el Padre Nuestro, qué es lo que oramos? Hágase pues tu voluntad como es en el cielo, que también sea aquí en la tierra. Uy, ¿sí lo entendió o no? Usted no sabe si lo que está viviendo, lo que estoy viviendo yo, lo que está viviendo usted, es la voluntad del cielo, iglesia. Y usted diga, pero ¿por qué me pasó esto? Si oro, diezmo, ofrendo, soy obediente a todo lo que dice en la iglesia. Bueno, estás en el proceso y Dios necesita pasarte por el fuego, para que cuando pases por el fuego, todo lo que sea oro va a salir purificado. Y todo lo que va a ser basura va a tener que salir. Se fija que cuando usted le echa el agua a los frijoles, todo aquel frijol que no está muy de acuerdo a lo que dice la olla, comienza a flotar. ¿Sí o no? Dígale, cuanto más agua le caiga a tu templo,
toda la basura va a comenzar a flotar y va a comenzar a salir. Por eso es que le decimos: aprende a escuchar las almas. No es que aquella alma te odie, a veces está hablando en la ira del dolor que trae en su alma y está tratando de ser liberada, a ver si tú la puedes escuchar para que la puedas ayudar. Pero como eres de armas tomar, en vez de ayudarla te pones a pelear con ella. ¿O no ha escuchado usted hablar a las almas? Uno tiene que aprender a escuchar, iglesia. Y muchas veces el quebranto nos va a hacer oír. Muchas veces el dolor nos va a enseñar a escuchar lo que la gente habla. Porque tenemos los oídos tan gruesos, hermano, que a veces, mire, a veces nuestra misma esposa o los mismos esposos tienen necesidades y las hablan, pero como estamos muy ocupados en la tecnología, en todas esas cosas, esto está serio, iglesia. ¿Cuánto tenía yo diciéndole que le iba a predicar este tipo de mensajes? Yo no es algo que me saqué de la manga o que me puse a copiarle a un predicador del internet. No, iglesia. Porque toda obra de Dios es, toda palabra que uno habla, toda la palabra es probada. Yo tengo desde antes de mayo diciéndole, terminando los 40 días, terminando el congreso, le voy a predicar unos mensajes del poder del quebrantamiento. Hermano, eso es lo que a mí me ha funcionado. Si Dios no me haya quebrado, yo no haya comenzado a valorar lo que está a mi alrededor, no haya comenzado a valorar más a mi esposa, no haya comenzado a valorar todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Mi propio hijo dijo un día: para tener lo que tú tienes en la iglesia, yo necesito estudiar 5 años. ¿Cómo es que Dios te lo puso a ti? Pero a veces no valoro esas cosas, hermano. Y a veces el quebrantamiento nos enseña a valorar a las personas que están a nuestro lado. A veces el dolor nos hace valorar a los hermanos, las hermanas, a la familia. Que a veces unos cuantos pesos, hermano, nos hacen despegar los pies de la tierra. Por eso es que a veces muchos, voy a decir esto con mucho respeto, y si le queda el chaleco póngaselo, y si no, sacúdase. Por eso dice el Señor: pruebe los espíritus, porque no todo lo que se predica en el altar viene de Dios, a veces es de la carne. Por eso usted debe probar los espíritus. ¿Por qué cree que a veces hay tanta desconfianza entre los matrimonios? Tú pagas la renta, yo pago los biles. ¿Que no somos una sola carne? No, esto es que yo, y este es el fruto de mi trabajo, y en lo que tengo acá no es fruto del trabajo para la familia. Y estamos divididos, iglesia. Tú tu cuenta, yo mi cuenta, tú la renta, yo los biles, y a veces nos hacemos los orejones y le dejamos la carga a uno solo. Uy, aquí la cosa se puso más seria. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dígame usted, ¿ese es el diseño de Dios? Que usted tenga su cuenta y el otro su cuenta, que uno haga su propia voluntad y el otro haga su propia voluntad. No, hermano, el quebrantamiento es para parecernos más a Dios y no al mundo. Padre, si es posible que pase por todas estas cosas, pero que no sea como yo quiero, Señor. Que sea tu voluntad, porque solo a través de tu voluntad voy a entender el plan divino que tienes para mí. ¿Está conmigo? Por eso, hermano, Dios, hermano, nos lleva a través de procesos. Y dice el Señor, lo habló fuerte en el mensaje de Juan el Bautista: ¿eres tú es el que ha de venir o va a ser otro? Que dijo: ¿qué viniste a ver, un hombre o viniste a ver a Dios? ¿Y qué dice la Biblia? Puesto los ojos
en el autor y consumador de la vida, que es ¿quién, hermano? Mire, el problema de la iglesia, que pone la mirada en los pastores y traen a los pastores para allá y a los pastores para acá. Y hermano, a veces parece uno el criado de la iglesia, hermano. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Sí, yo puedo darle un consejo, gloria a Dios, pero no puedo andar, hermano, de casa en casa haciendo los mandados. No, hermano, yo no soy Dios. Solo Dios te puede ayudar. Yo estoy aquí para tomarte de la mano y traerte a los pies de Cristo y decirte, si no te arrepientes, no puede Dios producir cosas nuevas en ti. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Puesta su mirada en el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Déselo al Señor fuerte, hermano. Mientras sigamos insistiendo a escribir nuestra propia historia, Él no podrá escribir su voluntad viva en nuestros corazones. Mire, yo el otro día le regalé un lapiceros a cada uno y le dije, comience a escribir su propia historia en el Señor. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Por qué le quise decir esto? Porque hay gente que quiere escribir tu propia vida. ¿Sí o no? Hay gente que se mete tanto en tu vida que quiere escribir tu vida. Pero no se trata de lo que nosotros queremos, se trata del diseño que Dios tiene para tu vida. Tu quebranto es diferente al mío, porque tu llamado es diferente al mío. Tu don quizás es más fuerte que el mío y tú necesitas pasar por más fuego que yo o por más agua que yo. Por eso Dios dice, hermanos, dejen de celarse. Yo llamo a quien yo quiero y le doy mis dones a quien yo quiero. ¿No dice el Señor así? Entonces, ¿por qué andamos celando, hermano? Y a veces Dios dice, lo tengo que quebrar para que entienda. Él puede hacer algo poderoso en mí, pero solo a través del fuego va a poder aprender que solo yo puedo hacer algo en él. ¿Está conmigo? Y por último, hermano, ahora sí, por último, denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Diga conmigo, mientras yo siga insistiendo a abrir mi propio camino, Dios no va a poder guiarnos por su senda de justicia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo le digo todos los días al Señor, mire, cuando Él me llamó, yo me tuve que olvidar de muchas cosas. Cuando me llamó al pastorado, me quitó la pasión por aquello que me apasionaba. Y por mucho tiempo he venido diciendo desde el 2006, Señor, tu palabra me enseña que tú no te olvidas de los deseos de nuestro corazón. Y tú sabes que desde niño yo tengo un deseo. Está a punto de realizarse. Y todavía le digo al Señor, Señor, si eso va a ser de bendición para nosotros, para la iglesia y para la ciudad y para el mundo entero, gloria a Dios. Pero que no sea como yo quiero, Señor, que sea tu voluntad. Hemos trabajado, nos han traído apurados, sí, hermano, pero estamos a punto de saber si nos califican o no nos califican. Pero yo tal le sigo diciendo al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad, porque eso puede ser de mucha bendición para muchas almas. Pero también, hermano,
puede ser que eso nos ayude a despegar los pies de la tierra también. Y solo Dios sabe, hermano. Y yo le digo que no sea como yo quiero, como yo planeo, que sea tu voluntad, Señor. ¿Está conmigo? Así es de que yo creo que a finales de diciembre ya sabemos si tenemos la licencia de nuestra propia FM. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pronto, si es la voluntad de Dios, tenemos planes de poner unos letreros grandes de esos que se miran en el freeway. En nuestra ciudad suena Radio Voz de Júbilo, la estación que nos den en FM. Aleluya, gloria a Dios. ¿Está conmigo? Pero sea Dios, hermano, sea Dios. Dios dándonos nuestra propia estación de radio FM 24/7. Entonces, ahí es donde Dios va a hacer lo que va a hacer con nosotros. Pero también, hermano, mire, termino con esto. Juan 3:30 al 34. Me dice un amén cuando lo tenga. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a leerlo de pie. Yo dije, huele a calcetín, ¿quién será? ¿Lo tiene? Dice, es necesario. 3:30, ¿lo tiene? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¿qué dice? A ver, repítalo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. 31, ¿qué dice? Verso 32. 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues si Dios no da el Espíritu por medida. ¿Verdad que Dios no da el Espíritu por medida? ¿Qué da Dios por medida? La fe. La fe sí viene por medida, pero el Espíritu no viene. Diga conmigo, el Espíritu Santo no tiene límites. No tiene límites. Diga conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo otra vez, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno viene levantado por Dios de un quebrantamiento, hermano, bueno, no quiero adelantar, pero la semana que viene vamos a hablar de los obstáculos del quebrantamiento. Pero Dios nos levanta, hermanos. Amén. A veces pareciera que retrocedemos como la flecha, pero es como para salir con la unción del búfalo. Amén. Salir más fuertes y salir, hermano, invistiendo y que nada nos pueda detener. ¿Está conmigo? Aquí termino yo y ahí comienza el Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a darle la gloria al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de estar aquí, Señor. Señor, que esta semilla en este día, Padre, como dice tu palabra, haya caído en buena tierra esta noche, Señor, para que podamos meditar, que esta palabra nos pueda confrontar, Señor, cuando queremos ser los mejores fuera de casa, Señor. Que seas tú, Señor, ahora sí como dijo aquel hombre, que seas tú domándonos, ejercitándonos, poliéndonos, para poder hacer tu voluntad conforme, Señor, a como está escrito, Señor. En esta hora, Señor,
seas tú hablando a tu pueblo. Súbele, hijo, súbele. Levante sus manos. Si usted quiere venir al altar, el altar está abierto. Aquí estás, debemos mover. Dice el Señor, acercaos al trono de gracia confiadamente. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino. Dígale al Señor en esta noche, Luz en tinieblas, de hoy en adelante, que no sea mi voluntad, así eres tú. que sea como tú quieres, Señor. Milagroso, Tú tienes el abres diseño camino, perfecto para mi vida, Señor. promesas, luz en tinieblas, mi Tú Dios, tienes el diseño así eres perfecto para mi vida, Padre amado. Aquí estás, sanando mi Que ya no sea como yo quiero, como yo pienso. te adoraré, Enséñame a hacer tu te voluntad. adoraré. Señor, Aquí estás. déjame ser dirigido por tu Santo Espíritu.